En las costas de Chipre, este mar se abre como un espejo inmenso y al fondo, más allá de la bruma, está Israel. No lo llegas a ver con claridad, pero sabes que está ahí, tan próximo que un barco tardaría apenas unas horas en alcanzarlo. Está tan cerca que hace unos meses, cuando Irán bombardeó Tel Aviv, los que viven en Limasol pudieron ver los destellos de los cohetes surcando el cielo. Gaza está a solo 400 kilómetros de aquí, en esa misma dirección. Tel Aviv a 300. Haifa a poco más de 200. Esta cercanía impone. Desde esta orilla tranquila, con las olas golpeando perezosas en las rocas, piensas en lo mucho que cambia la vida a un lado y al otro del horizonte. El mismo sol, el mismo mar, y sin embargo realidades tan diferentes. Mirar hacia allí es recordar que las fronteras son frágiles invenciones y que lo único sólido al final es este Mediterráneo que lleva milenios uniéndonos y separándonos. Mi postura personal sobre el conflicto en Gaza se basa en mi experiencia allí mismo, en tierras de Israel, durante mi vuelta al mundo en moto. Poco antes de entrar en ese país, en Zafarana, Egipto, me fumé una shisha con un tipo que era la quinta esencia de la amabilidad. Todo lo que puedan ustedes imaginarse de la hospitalidad musulmana lo tenía ese tipo. Trato cordial, amabilidad, comiendo dátiles, bebiendo té, pasando el rato de charla intrascendente. Hasta que le dije que iba de camino a Israel. Y entonces su mirada cambió. Y me dijo sin titubear que se cargaría a cualquier judío que viera delante de él, a sangre fría, sin preguntar. Luego llegué a la frontera de Taba, tras atravesar el desierto de la península del Sinaí. Cruzar esa frontera supuso 5 horas de papeleo, interrogatorios e incluso tuve que desnudarme tras una mampara para pasar mi mono de moto por rayos X. Cada 3 minutos, un guarda israelí rebuscaba en las papeleras en busca de una bomba. Tuve que hablar con 5 o 6 funcionarios, todos ellos interesadísimos en mis visitas a países que ellos consideraban conflictivos. En Jerusalén, delante mismo del Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo, tuve ocasión de fotografiar apilados decenas de fusiles de asalto y una muchedumbre militar que pasaba por allí. De hecho, es una constante en el país la convivencia de lo militar y lo sacro. La ciudad respiraba paranoia en todas sus piedras, tal vez justificada. Recuerdo perfectísimamente en uno de los controles que había dispersos por la ciudad, la mirada de asco profunda de uno de los policías judíos rebuscando la cesta de la compra de una mujer con velo, y cómo le dio con un palo, un zasca para que continuara caminando tras el registro, como quien maneja una cabra. Son pequeños grandes gestos que quedan marcados para siempre, en quien los protagoniza y quien los contempla. Ambos bandos viven con la certeza de que solo podrán subsistir si el otro desaparece de la faz de la tierra. Mientras quede un solo ser vivo de uno de los bandos, el otro no podrá dormir tranquilo. Y esto es totalmente independiente de que el reparto de las tierras sea justo o no, de las historias de colonialismo, de las fronteras y las posteriores guerras y ocupaciones. El problema es que entre la retórica incendiaria y la sangre, las soluciones sensatas están en vía muerta y van a seguir así. Mientras quede un loco con un chaleco bomba o con un Tabor TAR 21, mientras quede vivo alguien cuyos padres murieron en la contienda, mientras quede alguien que tuvo que abandonar la tierra de sus ancestros, la confrontación seguirá sangrando. Y esto convierte este conflicto en algo irresoluble. La historia humana, desde los relatos homéricos hasta los noticieros de la noche, parece seguir un patrón inquietante. Las guerras rara vez terminan en reconciliación genuina o en justicia equitativa, más bien se resuelven por medio de la imposición, la humillación y la fabricación de vencedores que escriben la historia mientras los vencidos la padecen en silencio. La guerra, como decía Hegel, es una partera brutal del espíritu del mundo. Pero rara vez ese espíritu llega vestido de compasión. En las guerras púnicas, tras décadas de batallas, Roma no solo venció a Cartago, sino que la destruyó sistemáticamente. Y se dice que los romanos esparcieron sal sobre la tierra para que nada volviera a crecer allí. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles impuso a Alemania en 1919 unas condiciones durísimas.
Además de perder territorios y colonias, se la obligó a aceptar la culpa exclusiva del conflicto y a pagar reparaciones exorbitantes que estrangularon su economía durante décadas. En la Segunda Guerra Mundial, Japón no solo fue vencido, fue expuesto ante el mundo como un objeto de demostración. En Bosnia, la masacre de Srebrenica fue un acto de humillación masiva. Hombres y niños musulmanes fueron ejecutados mientras las fuerzas de la paz de la ONU, impotentes o cómplices, miraban hacia el otro lado. La guerra moderna y la antigua nos enseñan que la victoria rara vez es suficiente. El deseo de ver al enemigo de rodillas, de escribir su epitafio con nuestra sangre, es una pulsión tan antigua como el propio mito. Los griegos lo entendían bien. Aquiles no solo mata a Héctor, sino que arrastra su cadáver frente a las murallas de Troya. La violencia se vuelve poética cuando se mezcla con el deseo de humillar. Sin embargo, la victoria de uno de los bandos en la guerra de Gaza y su humillación pública nunca será suficiente. Desde la izquierda se nos asegura que lo que ocurre en Gaza es un genocidio, y tienen su parte de razón, porque el gobierno de Israel ha entendido la cruda realidad. Siempre quedará un desquiciado dispuesto a dar su vida para reclamar su tierra y expulsarlos de ella. Por lo tanto, los argumentos de la derecha también tienen su razón. La defensa de Israel es legítima, y dentro de su cabeza tiene una justificación. Solo puede quedar uno. Ninguno de los dos bandos tiene o tendrá el más mínimo interés en entender la postura del contrario, aunque no la comparta. Los israelíes solo aceptarán una victoria total. Los palestinos no respirarán nunca hasta no ver recuperadas las tierras de sus ancestros. Ningún alto el fuego, por atractivo que parezca, será más que un espejismo. Hay tres razones por las que creo que esto no tiene solución alguna. Esta no es solo una guerra de tanques, misiles y mapas dibujados con reglas en despachos diplomáticos. Es una herida ontológica, un drama que no puede resolverse porque no se trata de una simple disputa territorial, sino una colisión profunda entre dos relatos existenciales, dos memorias milenarias, dos formas de entender la justicia, la identidad y el derecho a existir. Creer que puede resolverse simplemente con la victoria de uno y la humillación del otro es no comprender su naturaleza. No es un conflicto entre estados, aunque lo parezca, sino entre narrativas sagradas, traumas históricos y aspiraciones inconciliables, al menos bajo las estructuras actuales. El conflicto se alimenta de una tensión étnica profundamente arraigada que va más allá del racismo clásico. Es una lucha entre dos pueblos que se ven a sí mismos como originarios y legítimos habitantes de una misma tierra. Los judíos, dispersos durante siglos por la diáspora, han mantenido viva la idea del regreso a Eretz Israel, la tierra prometida por Dios mismo, como una promesa casi metafísica. Es simple y llanamente una necesidad identitaria. No hay judaísmo sin Jerusalén, sin el recuerdo del templo, sin el eco del exilio. Los palestinos, por su parte, son los habitantes continuos de esa tierra durante generaciones, y aunque su identidad como palestinos se consolidó en el siglo XX, no por ello es menos real. Para ellos el Estado de Israel es una imposición extranjera, una colonización que llegó a costa de su desposesión y desplazamiento, especialmente tras la Nakba de 1948, cuando cientos de miles fueron expulsados o huyeron de sus hogares. Lo que para unos fue un renacimiento, para otros fue una catástrofe. Este antagonismo étnico no es simplemente sobre el color de la piel, ni los linajes, sino sobre quién tiene derecho a ser, en un lugar donde ambos se sienten autóctonos. No hay posibilidad de humillar al otro sin negar su humanidad. Y eso solo perpetúa el ciclo. El segundo motivo tiene que ver con la religión. Jerusalén es una ciudad con tal densidad simbólica que parece diseñada para generar conflicto. Es sagrada para los judíos, musulmanes y cristianos. El monte del templo es un punto de fricción casi místico, donde unos reclaman su derecho a reconstruir el templo, otros ven la tercera mezquita más sagrada del Islam. Durante los 19 años en que Jordania controló Jerusalén Este, incluyendo la Ciudad Vieja, a los judíos se les prohibió el acceso al muro occidental, su lugar más sagrado. Las sinagogas del barrio judío fueron destruidas o convertidas en establos. Más de 30 fueron arrasadas o abandonadas.
El cementerio del Monte de los Olivos, uno de los más grandes y sagrados del judaísmo, fue profanado. Lápidas utilizadas para pavimentar caminos y letrinas militares jordanas para cagar. Muchos judíos, esta fue una humillación histórica y espiritual que permanece grabada en la memoria colectiva para siempre. En octubre del año 2000, durante la Segunda Intifada, milicianos palestinos arrasaron la tumba de José y la incendiaron. Quemaron libros sagrados, destruyeron el lugar y celebraron su liberación. Posteriormente, el sitio fue utilizado como basurero, incluso como urinario. El antiguo cementerio de Mamila en Jerusalén fue parcialmente desenterrado en la década del 2000 para construir un museo de la tolerancia, de la puta tolerancia. La paradoja resulta obscena: destruir tumbas islámicas centenarias para construir un museo cuyo nombre invoca armonía. Y el problema religioso, lejos de ser litúrgico, implica verdades absolutas. Y cuando se entra en el terreno de lo absoluto, no hay negación posible. No se puede dividir a Dios ni compartir una profecía. La narrativa mesiánica, presente tanto en sectores del judaísmo como del islam político, ve la concesión al otro como una traición. En ambos extremos, hay quienes creen que ceder es blasfemo y que cualquier paz, sin total cumplimiento de la promesa divina, es un sacrilegio. Lamentablemente la fe es así. Solo admite verdades absolutas. Finalmente, entran en este conflicto los motivos geopolíticos. Israel y Palestina no existen en el vacío, son piezas centrales en un ajedrez regional e internacional. Israel, apoyado históricamente por Estados Unidos y con relaciones cada vez más públicas con países del Golfo, como Arabia Saudita o Emiratos Árabes, se ha convertido en una potencia tecnológica y militar, pero también en un símbolo de la alianza occidental en Oriente Medio. Y Palestina, por su parte, ha sido históricamente respaldada por el mundo árabe y musulmán, aunque ese apoyo ha sido irregular, muchas veces más retórico que real. Irán, por ejemplo, usa el conflicto como catalizador ideológico, apoyando a grupos como Hezbollah y Hamás, para desestabilizar la región y ganar influencia frente a sus rivales. Esto convierte el área que va desde el río hasta el mar en un colosal tablero de ajedrez geopolítico en el que los jugadores no son dueños ni de las piezas ni del propio tablero. Porque además la propia comunidad internacional ha contribuido a perpetrar el conflicto. Resoluciones de la ONU que jamás se cumplieron, apoyo militar sin condiciones, condenas vacías, procesos de paz diseñados para fracasar desde el primer momento, todo ha alimentado la percepción de que aquí no hay árbitros sino patrocinadores de uno u otro bando. Por esos motivos, este es un conflicto irresoluble que no cesará cuando se venza y se humille a uno de los bandos, que no cesará con ningún alto al fuego. Porque este no es un conflicto de control, sino de legitimidad. Quien humilla aquí no gana, solo se garantiza la próxima intifada, el próximo cohete, el próximo niño convertido en mártir. Aquí no hay interés en imponer un orden, sino en decidir quién tiene derecho a existir. Y eso ni se negocia, ni se perdona. Porque humillar al otro en este conflicto no es quitarle el poder, sino negarle su historia y su razón de ser. Humillar no basta. Y cuando la historia se borra, la violencia la reescribe con sangre. Si Israel logra erradicar a Hamás, pero sin resolver las condiciones que lo alimentan, el bloqueo, la ocupación, la desesperanza, no conseguirá jamás la paz, sino que se convertirá en un nuevo monstruo. Y si los palestinos lograran borrar a Israel del mapa, tampoco lograrían justicia. Solo reemplazarían una injusticia con la otra. Este conflicto no es irresoluble por falta de soluciones técnicas. Hay propuestas sobre la mesa desde hace décadas, sino porque implica heridas demasiado profundas para curarse con diplomacia. Se necesitaría una transformación ética radical, casi espiritual, en ambos lados. Una renuncia al deseo de humillar, un reconocimiento del dolor del otro, una capacidad de imaginar una justicia que no pase por la exclusión. Y eso, lamentablemente, no forma parte de la condición humana. Como dijo alguna vez el escritor israelí Amos Oz, el conflicto no es entre el bien y el mal, sino entre un bien y otro bien, que se creen mutuamente enemigos. Por eso es tan trágico. Por dolorosa que sea la realidad de este conflicto, se resume de este modo. El mundo es demasiado pequeño para que coexistan palestinos e israelíes. Este conflicto no tiene solución porque para que uno de los bandos duerma tranquilo,
el otro debe ser borrado de la faz de la tierra. Entiendo perfectamente que mi afirmación puede ser tachada de simplista. Y lo cierto es que no todos los judíos desean la muerte de todos los palestinos, sino todos los palestinos quieren que mueran todos los judíos. Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, nació en 1988 con una carta fundacional cuyo lenguaje original negaba la legitimidad del Estado de Israel y proclamaba la liberación de Palestina del río hasta el mar. Una fórmula interpretada, sobre todo desde Israel, como una llamada a su destrucción, y con razón. Este documento fue revisado en 2017 para suavizar ciertos elementos, pero la desconfianza, lógicamente, persiste, especialmente después de los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron más de 1000 personas y se tomaron rehenes. Pero mirar solo ese ángulo sería rendirse a una visión incompleta. Dentro de Gaza, una franja de tierra sitiada, devastada, triturada. No todos comparten esa lógica del todo o nada. Entre los más de 2 millones de personas que la habitan hay quienes desean un futuro en paz, con derechos básicos garantizados y la posibilidad de vivir sin miedo. Muchos civiles, alejados de la retórica militante, no están interesados en borrar a Israel del mapa, sino en recuperar un sentido de dignidad y de seguridad que le ha sido arrebatado durante generaciones y generaciones. Del lado israelí también hay múltiples perspectivas. La narrativa dominante en el gobierno actual, el de Netanyahu y sectores de la derecha, sostiene que Hamás representa una amenaza existencial que debe ser erradicada, extirpada sin matices. Hay figuras políticas, como Ben-Gvir, cuyas declaraciones sugieren una voluntad de ir más allá de la autodefensa. Promueven incluso ideas de expulsión o anexión de territorios. Pero en Israel también existen voces que resisten esta lógica. Organizaciones de derechos humanos, movimientos pacifistas e intelectuales, personas comunes como usted y como yo, que marchan en Tel Aviv o en Jerusalén e insisten en que la seguridad no puede construirse sobre la base de la negación del otro. Lo que está ocurriendo a 400 kilómetros de mi casa es algo absolutamente demencial. Es algo que la humanidad no debería permitir, pero no tiene solución. Hay problemas en este mundo que no la tienen. Ya me gustaría que el conflicto tuviera una solución sencilla, como quieren hacerles creer cada uno de los bandos que lo contemplan desde la lejanía. Los rojos insisten en aquello de desde el río hasta el mar, pero no explican qué coño hacer con los judíos que están en ese territorio entre el río y entre el mar y que lo sienten como propio. ¿A dónde los mandamos si se lo ha regalado Dios? ¿Qué hacemos con ellos? Los azules defienden la legitimidad del pueblo judío de defenderse de los hombrecillos marrones. Precisamente porque los oponentes son hombrecillos marrones. Imaginen por un momento que los gazatíes fueran cristianos. Solo con cambiar esa parte de la ecuación, ambos polos, rojos y azules, cambiarían automáticamente su signo, sin dudarlo un solo instante. Pero en cualquier caso, la solución de los azules, de meter a los palestinos en un cuadrilátero de alambre de espino hasta que se pudran todos allí, tampoco es justa. Y como el odio profundo está imbricado en el genoma de cada uno de ellos, el conflicto no se va a resolver. Aunque se firmen 1000 paces indefinidas, siempre quedará un centímetro cuadrado de tierra en disputa entre dos vecinos que se odian a muerte, con un odio que los que no lo vivimos somos incapaces de comprender. Y esto convierte este conflicto en irresoluble. Miento. Podría haber una solución a muy largo plazo. Si pusiéramos a los niños judíos y gazatíes a jugar juntos hoy, sin explicarles por qué sus padres se odian a muerte, sin dibujarles las fronteras que los adultos defienden con sangre, sin cargar sus mochilas con banderas, ni himnos, ni cicatrices heredadas, quizás, solo quizás, dentro de 3 o 4 generaciones el odio se habría diluido en el lenguaje universal del juego. Tal vez entonces se recordaría esta guerra como un delirio antiguo, una pesadilla de adultos que no supieron ceder, pero cuyos nietos decidieron no heredarla. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. El conflicto podría terminar en un futuro muy lejano si se aplicaran esa máxima para hacer el bien, no para dividir. Porque los niños no saben de humillación colectiva ni de derecho histórico, de sionismo ni de yihad. Un niño israelí y un niño gazatí tienen miedos casi idénticos por las noches.
temen los ruidos, los gritos y la oscuridad, el hambre, la muerte que cae desde el cielo sin previo aviso. Y en ese miedo hay una humanidad común que nadie les enseñó a nombrar, pero que ambos reconocen. Pero no, nadie hará semejante cosa. Ningún líder abrirá esa puerta. Y mientras las aulas sigan siendo trincheras ideológicas, mientras las canciones infantiles sean himnos de guerra, mientras la única representación del otro sea un enemigo, ninguna generación será distinta a la anterior. Esos niños podrían ser el principio, pero requieren un acto radical, la renuncia a educar en el resentimiento. Y eso hoy parece una idea demasiado revolucionaria para una región que se sostiene sobre el dolor perpetuado. Así que seguiremos cavando túneles y tumbas, construyendo muros, intercambiando cadáveres y discursos inflamados. Y mientras tanto, esos niños que están ahí, al otro lado de esta lengua de mar, crecerán y jugarán, sí, pero al odio que les han dejado como única herencia.